Gracias, presidente. Después de releer los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, todavía no entiendo cómo una persona que se llama demócrata puede estar en contra de ellos. Puedo entender que se pueda considerar más o menos oportuna la asignatura, sobre todo si es en el detrimento de horas de otra asignatura, como por ejemplo la filosofía, o que se puedan considerar más o menos idóneos los contenidos. Por favor, perdone, señor Martínez Pujalte. Señor Martínez Pujalte, le ruego que tenga un comportamiento adecuado y usted no puede desde la escalera hacer el comentario que ha hecho. Se lo ruego, por favor. No puede desde la escalera hacer el comentario que ha hecho. Le llamo a la orden, señor diputado. Es lamentable esta forma de conducirse todas las semanas y todos los días, faltando el respeto a sus colegas. Haga el favor de estarse tranquilo. Continúe, señora diputada. Gracias. Señor Martínez Pujalte, le llamo al orden por segunda vez en esta sesión. Si tuviera que hacerlo todavía, ya sabe usted cuáles son las consecuencias. Continúe, señora diputada. Quizás les convendría más de lo que piensan cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Venga, silencio. Y sigo. Nuestro grupo parlamentario, por ejemplo, discrepa. Silencio, por favor. Sigo. Nuestro grupo parlamentario, por ejemplo, discrepa de aquel que se titula, de la materia que se titula Valoración de la Defensa como un compromiso cívico y solidario.